Bueno, bienvenidos a este nuevo episodio de la Universidad del Futuro. Estamos muy contentos eh, en estas conversaciones que tienen el objetivo de construir como comunidades de aprendizaje alrededor del mundo y sobre todo para inspirar eh, a diferentes personas que están trabajando en la educación, ¿cierto? Reimaginar un poco el presente y el futuro de la educación es como surgió al inicio la intención de hacer estas videoconversaciones, que ayer me daba cuenta un poco que tienen también un carácter como generacional y también un poco de reconstruir un poco ciertas escenas de personas, sobre todo como que me he visto que son como mayores de 35 que van hacia los 40. Entonces es como reuniendo como un combo de personas que han estado como trabajando, como con mucha pasión en sus proyectos eh, y de maneras cada vez como más, ¿cierto? Pues imaginativas y bellas. Entonces, hoy estamos con Juliana Soto, que hace parte del proyecto Novis Radio, que yo lo conocí, lo escuché por allá, no sé, pudo haber sido por ahí en el 2000, cierto, cuando terminaba mi tesis de maestría, que fue en el 2009, estaba muy interesado en preguntarme por la relación en arte, tecnología y educación y hice como una investigación como incluso con una propuesta de radio que en ese tiempo se llamaba Radio Cápsula. Yo no sé si tú te acuerdas de Martín Giraldo. Radio Cápsula sí me suena un montón, pero es de Claro, esa época, de ese internet. claro, de esa época. Entonces yo por esa época hice como dos estudios de caso con dos experiencias que me llamaban la atención. Una era Radio Cápsula que hacían streaming y Ujú. estaba ahí Martín y también con el Newton, con Camilo Cantor, Con Gabriel Camilo Vanegas, y Cantor. bueno, con ese parche. Y por ahí, como por esa época y como en ese interés y de estar por ahí circulando, pues ahí escuché por primera vez a Noir Radio y bueno, entonces me parece muy chévere como después de tanto tiempo volvernos Mm. a escuchar. Y bueno, Juliana, qué maravilla que estés aquí para conversar un rato. Pues muchas gracias Andrés por la invitación y qué bueno empezar por esa referencia a ese otro internet donde la gente hacía un montón de cosas como en el marco de algo que en esa época llamábamos cultura libre, Ajá. y que defendíamos como un internet que pues que hoy está muy distinto, muy cambiado, muy amenazado, muy privatizado y yo pues soy como de esa generación de los que descubrimos internet antes de las redes sociales Mm. y, y de los que creíamos pues como firmemente que internet iba a ser un espacio democrático, un espacio muy para la gente, para la creatividad, para la libertad de expresión. Y bueno, hoy esa promesa ha cambiado bastante, pero Mm. nosotros seguimos dando lora y defendiendo como muchas de esas banderas, pues, pues democráticas, ¿no? Sí, así es, así es. Bueno, voy a dar una pequeña semblanza tuya, pero me gustaría que pues en la conversación pudiéramos ir hablando también de algunas de tus experiencias y esto. De una. Juliana es creadora de contenidos de proyectos de comunicación y artes visuales y ha trabajado en el campo de los derechos humanos. Incluso trabajaste con la Fundación Carisma, que por acá también en estos episodios ha estado pues Carolina Botero, con la Ujú. cual también eh, pues hemos conversado, hablamos de las redes libres y de unos proyectos que están haciendo como en educación también en pandemia, que como para crear acercamientos Redes como con las locales. redes libres. No recuerdo el nombre de esas redes, pero eran unos proyectos muy interesantes y bueno, también has estado en la Fundación Lugar a Dudas, Noid Radio, Mutola Radio, Six Semper, algunos proyectos como colectivos de comunicación muy interesantes que me quisiera pues que habláramos también y también Tour Delirio, Salsa y Vigilancia. Bueno, hay varias cosas ahí como en tu caminar que me suenan muy atractivas para empezar, pero siento mucho pues una primera curiosidad por conocer un poco de tu experiencia también educativa. ¿Cómo han sido como esos hitos que te han llevado pues al campo de la radio, del arte y pues actualmente pues de la educación? Me gustaría primero como esa historia. Dale, pues la historia con la educación yo creo que nace de la mano de Noís y de Carisma.
porque en ambos, yo estuve mucho tiempo en ambos, como en ambos lugares muy activa y trabajando, pues mi trabajo formal era Carisma, fue Carisma mi casa durante 10 años, y ahí pasé por pues por muchos lugares dentro de la misma organización, estuve trabajando en comunicaciones, estuve trabajando como investigadora, como coordinadora de proyectos, y ya cuando estaba, pero en ambos, como comunicadora y como coordinadora de proyectos, siempre tenía la inquietud por cómo le explicamos a la gente esto tan enredado que trabajamos nosotras en Carisma, que eran unos temas muy técnicos, muy, pues muy sofisticados Sí, para la conversación cotidiana. Y mi trabajo como comunicadora siempre fue, pues, hacerme esa pregunta, ¿no? Hacerme esa pregunta e intentar pues, con toda la creatividad y con todas las herramientas a la mano de resolverla, tratar de resolverla. Entonces, ahora justamente en este momento estamos en un debate en Colombia muy interesante sobre una decisión de la Corte Constitucional, sobre algo que se llama zero rating, que es básicamente que las empresas de telefonía ofrecen unos servicios de Internet, por ejemplo, WhatsApp gratis, entre comillas, o Facebook gratis, y bueno, hay una decisión de la Corte sobre eso, y explicar ese tipo, digamos, de decisiones que toman las altas cortes o que toma el Congreso sobre tecnología, siempre me parece difícil. Y ahora que estaba escuchando este debate y que estaba escuchando una entrevista que estaban haciendo en un podcast, pues decía, es que esto de verdad es muy complicado explicar temas tecnológicos, jurídicos, pero que al final terminan afectando la vida de la gente, y la vida de la gente pasa pues por el celular y por lo que hacemos todo el tiempo en Internet. Entonces, en ese primer como trabajo que yo tuve como grande de explicar cosas complejas, pues empezó también esa pregunta por los formatos, por cómo hacemos que esto sea mucho más claro, mucho más que involucre a la gente, que entienda que esto no está por allá lejos y que eso es una decisión de la corte, y la corte es como igual que la nube, son como estas cosas abstractas que uno no sabe quiénes son, dónde están y cómo me afectan a mí en mi día a día. Y ahí en Carisma yo empecé a trabajar como en esas, pues con esa preocupación en distintos escenarios que ahora veo que se parecen mucho o que me ayudaron mucho a mi camino como en la educación. Entonces empecé a hacer desde cartillas hasta juegos, hasta, ¿no? Como talleres, conferencias, y muchas veces, ya que mencionaste a Caro Botero, pues muchas veces Carolina, que ha sido una maestra para mí en la vida, pues me lanzó, siendo yo muy joven y una recién egresada, me lanzó a, vaya, explique usted esto, vaya usted a los medios y explique esto. Pues trabajamos mucho con medios chiquitos, comunitarios, entonces hacíamos como esa labor de alfabetización digital, de explicar, como te digo, estos temas complejos de la intersección entre tecnología, derechos, tecnología y legislaciones, bueno, etcétera. Y con Nois también pasaba que Nois, que es un colectivo, para la gente que no conoce, pues Nois es un colectivo de comunicación alternativa que está cumpliendo 15 años este año, y por eso somos pues de esa generación mm, 2008, 2009, mm, que, que encontró pues en Internet una promesa interesantísima para la comunicación, y para la comunicación desde abajo, digamos, sin tener la pretensión de ser el gran medio de comunicación. Era como una oportunidad de estar incluso cerca de los entornos más próximos, de los que a veces estamos muy lejos también, ¿no? mm. De nuestras propias comunidades. Y en nuestro caso pasó mucho que empezamos también a enseñar a través de la radio cómo hacer radio. Entonces hacíamos también talleres de experimentación sonora, hacíamos talleres de paisaje sonoro, de cómo contar historias con sonidos. Y en la pandemia eso sí que fue importante, Uy, sí. porque trabajamos con muchas personas, hicimos muchos talleres virtuales, porque la gente empezó a darse cuenta pues, del poder de la palabra y de la cercanía que significaba, lo que significa como
que alguien te hable al oído, que es lo que pasa con los podcasts, por ejemplo, ¿no? Que uno se siente como amigo de los que están haciendo el podcast porque son unas conversaciones muy cercanas, muy amenas. Entonces en ese momento también tuvimos como la oportunidad de imaginarnos como esos talleres y ya no presenciales, sino virtuales. Y ahí yo creo que en esas dos experiencias que estoy resumiendo, pues como muchos años de mi vida en pocos minutos, empecé a sentir como esa pasión o esa alegría que me da a mí como poder compartir algo que yo sé, compartir con otros algo que sé, como explicar algo o mostrarle algo nuevo a la gente, que así sea una referencia bibliográfica, a mí me emociona mucho eso. Esos me emocionan mucho, por ejemplo. O mostrarles un podcast o decirles, ya te viste esta película, como tener ese espacio que es al final la educación también como un espacio para compartir lo que uno ha visto y lo que uno ha oído Mm. y lo que uno ha sentido pues al encontrarse con desde un cuento hasta una peli, hasta un podcast, pues para mí eso ha sido como muy chévere. Entonces, pues claro, eso es una partecita de lo que significa, de lo que puede pasar con la educación, pero desde eso que es tan, digamos, desde el asombro, que es encontrarse algo que a uno le gusta y querer decirle a otros, mírenlo también, léanlo también, eh, hasta, pues hasta tener como un lugar en esto que llamamos la academia, ¿no? Como en un lugar del pensamiento, un lugar para seguir aportando a un campo del conocimiento, para poder seguir investigando asuntos relacionados con la comunicación. Por ahí es que me voy quedando en la universidad y me voy quedando como profe. Sí, muy chévere eso que dices, sí es muy cierto de cómo, y yo ayer hacía un poco de conciencia de eso, de cómo lo forma uno lo que uno ha escuchado, ¿cierto? Como lo que Uh uno -huh, ha resonado con cierta información, porque pues no todo lo que pues está sonando uno lo escucha, pero hay como ciertas cosas que lo marcan a uno. Y yo ayer me preguntaba un poquito como con esa historia que uno ha tenido con la radio. uh -huh, Cierto. Y me gustaría también saber mucho, porque por ejemplo, para mí, ahorita que hablamos un poco que mi infancia estuvo en los primeros años allá en Cali, entre el 84 más o menos y 90, recuerdo mucho que para mí una de las cosas que yo sonaban mucho, bueno, la salsa, por un lado, sí, pero había una señora que nos ayudaba en la casa, que escuchaba mucho las transmisiones de fútbol, de radio, del equipo América, era muy fan del América, uh y de -huh, repente yo resulté ya con el uniforme en una Navidad, con la camiseta del Pitufo Ávila puesta, y si me entiendes, como que uno no dimensiona, y después tuve una pasión muy fuerte pues ahí con el fútbol, y yo jugué mucho tiempo fútbol. Igualmente, por ejemplo, cuando estaba en Pereira, estamos hablando que todavía no teníamos internet, entonces era un acceso muy importante al la radio, sí. conocimiento, la radio, y también en la UTP había un programa en la emisora cultural de Pereira de Remigio Antonio Cañarte, donde hablaban de astronomía, astrofísica, y ahí escuché por primera vez muchas cosas que para mí eran como, yo no entendía, eran de astrofísica, agujeros negros, la cuadratura del círculo, era como, pero para mí era muy interesante escuchar eso, así no entendiera, pero escuchar a científicos, y eso también para mí, dentro de mi camino, yo pues haciendo ayer cuentas, pues todo eso como que lo va formando. Incluso Uh había -huh, una práctica que yo hacía con una radio ahí casera, que era con una antena por las noches, yo me ponía a jugar, y a buscar un poco señales señales. incluso a veces se interferían llamadas telefónicas y uno podía escuchar a las personas con las llamadas, ¿cierto? Como esos juegos fueron para mí como muy importantes. A mí me gustaría saber también como cuál ha sido también tu historia con la radio y como con qué sonido sintonizaste pues en la infancia. Y yo sé que para ti, por ahí leyendo, pues tú hiciste un trabajo sobre la memoria también sonora de Cali en los años 90, entonces me gustaría un poquito escuchar esa historia también. Bueno, pues yo tengo una historia con la radio también como pues niña que nace en los ochentas y se cría, pues empieza como su vida con los medios de comunicación masivos, ¿no? Como que con internet no, con la radio, con la televisión, incluso con la prensa, ¿no? Como que llegar a la casa al periódico, que mi mamá lo comprara el domingo.
Y sí tuve como, creo que todos podemos, todos los de mi generación y antes, podemos decir que tenemos esta idea de la radio como una compañía que está allí presente en la cocina, en el cuarto de los abuelos, y que está ahí como el run run de la radio. Yo me crié con mis abuelos y entonces eso pasaba mucho. Pasaba que mi abuelo escuchaba radio todo el día. Entonces estaba desde por la mañana el noticiero en la radio y en la tarde pues también y como que estaba muy presente, sobre todo como en una dimensión informativa. O sea, les gustaba escuchar noticias y les gustaba escuchar música sí, de la emisora aquí en Cali, pues de la emisora Carvajal que ponía, que todavía pone al aire música colombiana y entonces tenían como esa tradición de esas familias pues muy conservadoras y pues como que querían estar enteradas de lo que pasaba y más que la televisión estaba presente la radio. Eh, pero mi historia tiene que ver sobre todo con los sonidos. O sea, mi universo ha sido bastante sonoro y ha sido muy musical, justamente porque desde muy chiquita empecé a estudiar música y empecé a relacionarme, digamos, con el mundo de la música. Y estuve mucho tiempo como, sí, estudiando en conservatorio y he estado cantando toda la vida. Entonces he tenido como una conciencia del sonido a partir de la música y esa, digamos, esa relación con la música es la que me hace interesar por el mundo sonoro, más allá, ya después más allá de la música y pensar que en los sonidos hay historias, en los sonidos hay información sobre nosotros mismos, sobre nuestras sociedades, sobre nuestras ciudades, sobre nuestro tiempo, ¿no? Y eso lo descubro sobre todo en la universidad. Nosotros, las nois, porque somos cuatro mujeres y un hombre, eh, nosotros estudiamos comunicación social en la Escuela de Comunicación Social de la Universidad del Valle, que es una escuela que hace parte de la Facultad de Artes integradas. Entonces, nuestros profesores eran unos profesores de comunicación muy artistas también y nos mostraron muchas cosas que fueron importantes para nosotros en ese momento. Y ahí empezamos a descubrir esto que se llama el arte sonoro y empezamos a descubrir que es una radio que no informa y que no pone música, sino una radio que es una radio experimental y que hacía otras cosas. Y a mí eso me cambió pues para siempre la forma de entender la radio solamente como un medio informativo, que era lo que yo había, o de poner música, que era lo que había pues como visto en mi casa y lo que había aprendido pues por usar el transporte público y escuchar las transmisiones de fútbol o por escuchar las emisoras comerciales y toda pues su parrilla de programación de música comercial, de música popular, bueno, todo lo que uno puede escuchar cuando en los 90 se subía uno a un bus y escuchaba cómo pasaba toda esa oferta cultural a través de la radio. Pero en esa radio que yo descubro en la universidad, pues ahí es donde empiezo a entender como que hay que esa radio puede ser nuestra, así como tú cuando entendiste que podías empezar a sintonizar esas emisoras o esas llamadas, o que hay una cosa material de la radio, que hay una cosa plástica en la radio, ¿no? Como sensible. Y a mí eso me emocionó mucho y me fascinó como desde el principio. Y hubo si hay un hito para mí como en este asunto, es un performance de unas artistas españolas que, si no estoy mal, se llama La Sonidera y su performance se llamaba Caben todos los ruidos. Y son dos mujeres en una especie de radioteatro haciendo pues un performance lleno de sonidos y de ruidos y uno va entendiendo la historia, aunque ellas hablan poco o dicen textos pues muy poéticos o como recreando conversaciones, como que no están sucediendo ahí, sino que uno cree que es como una llamada, uno no entiende bien, pero a mí ese performance yo lo vi en YouTube, o sea, yo no estuve, pues eso creo que es de Madrid, yo ni siquiera tenemos todavía tanta información sobre eso, pero
a mí me pareció increíble como poder experimentar con el sonido, con la música, en escena, transmitir por radio, como que a mí eso me pareció como muy, muy fascinante. Y a partir de ahí fue que, pues que yo empecé a creer que con Nois podíamos hacer otra radio y podíamos estar con un pie en el arte sonoro, en el performance y seguramente un pie en nuestra formación más periodística tradicional, comunitaria o periodística educativa, pero que para mí como encontrarme con esa dimensión sensible de la radio o con esa dimensión artística de la radio fue sin duda como lo que más me marcó en mi historia con este medio. Chévere. Chévere eso de esos linajes también en los que uno como que lo inspiran a uno para... Y acá en Colombia de pronto, ¿qué podrías decir de algunos experimentos previos que de pronto tuviste contacto? Porque hay una cosa que me llama mucho la atención y tú lo estabas diciendo y es que hay un aspecto como poético y artístico en lo que ustedes hacen que va más allá de la mera información, ¿cierto? Donde mezclan un poco en los podcasts que ustedes hacen, como la ficción, el documental, la literatura, tienen trabajo de campo, investigación, trabajo para grabar sonidos y lo performático que me parece a mí súper, súper potente sacar un poquito la radio de la cabina y llevarla como a los espacios públicos y eso me pareció una de las cosas más potentes de lo que ustedes han venido haciendo con eso y siguen siendo como muy inspiradores, pero que de pronto que otras referentes estéticos han podido como conocer, de pronto que no se conocen en el país y valdría la pena mirar de radioteatro o lo que de pronto se hacía más antiguamente, ¿han podido encontrar algo ahí? ¿No? Pues claro, nosotros cuando nosotros descubrimos eso es como si estuviéramos, yo creo que si alguien me escucha y dice, no, pues esta muchacha descubrió el radioteatro, ¿no? Como que pues qué novedad, pero era una novedad ver radioteatro en YouTube, o sea, sí, sin duda, porque el radioteatro pues había sido un capítulo súper importante en la historia de la radio, después se acabó, después lo empezamos a descubrir como por ejercicios de documentación y de historia, de genealogía de medios, y pues obviamente como que ahí hay una tradición importante que yo no puedo desconocer. Pero a nosotros yo creo que lo que nos inspiraba era como varias cosas que pasaban, es que pasaban muchas cosas en ese momento del que te estoy hablando, que esos años como entre 2007 y 2011, una cosa así, 2012. Y por un lado, para hacer como una referencia a la gente que nos está viendo, pues imagínense que Facebook, Twitter, todas esas redes sociales que hoy pues son parte de nuestra vida cotidiana, tenían 1, 2 años funcionando. Entonces todavía eran como un medio para charlar con los amigos y reírse con los amigos pues de la foto, de las bobadas que uno ponía en Facebook y la gente le comentaba o no. O sea, no era nada parecido a lo que son hoy, a este escenario pues como tan amplio y tan complejo que son hoy, ¿no? Las redes sociales. Entonces, en ese sentido, pues estábamos como apenas descubriendo un poquito como el mundo que venía. Y por otro lado, también pasaba que gracias justamente a Internet, pues empezamos a ver muchas referencias de otros lados. Entonces, por eso es que llegamos a estas mujeres de la sonidera, por eso llegamos también a una radio que fue muy importante para Nois, que fue FM La Tribu, que era una radio argentina, una radio comunitaria en Argentina, en donde hacían, por ejemplo, ¿cómo es que se llamaba? Conciertos, no eran conciertos al revés, pero bueno, era como si en vez de, normalmente cuando uno da bueno, cuando la gente daba serenatas, pues estaba el cantante en la calle y la serenateada salía al balcón. En FM La Tribu lo que hacían era al revés, el músico salía al balcón y la gente estaba abajo escuchando el concierto, por ejemplo. Eh, ese tipo, digamos, de cosas que empezamos a ver de la radio que sale de la cabina, la radio que es un bar, la radio que se ve, que saca digamos, de la imaginación del oyente, que se sale de la imaginación del oyente y se presenta como
frente a él, ¿no? Como una imagen también. Eso que lo empezamos a ver con FM La Tribu, también con otras radios, bueno, las radios de los zapatistas en México, Radio Bronca también en Cataluña, si no estoy mal. Bueno, empezamos como a tener estas ideas de radios y también pasaba, por otro lado, aquí en Cali, eh, como la consolidación de Lugar a Dudas. Y Lugar a Dudas es un espacio muy clave para la historia de Noís y Mm, para mi historia personal también, porque Lugar a Dudas es un espacio de arte contemporáneo, una casa en el barrio Granada, aquí en Cali, que por ejemplo tenía un cineclub todos los sábados, un tiempo creo que era martes y sábado, y todos íbamos a ver, pues los que nos interesaban estas búsquedas artísticas, pues íbamos a ver películas gratis a Lugar a Dudas, íbamos a la biblioteca de Lugar a Dudas, y sobre todo íbamos como a ver lo que los artistas estaban haciendo. Como nosotros digo, nos formamos como comunicadores sociales, como periodistas, pues claro, sí, sabemos de arte, pero no nos identificamos pues plenamente como artistas, ¿no? Entonces, como que ese encuentro con los artistas y con sus obras y con eventos como el, no sé, el Festival de Performance mm, de Cali, vamos. con el Salón Nacional que hubo en el año 2010 también aquí, que tuvo sede en Cali, como que yo soy muy consciente de que esos espacios, esos encuentros, esas cervezas que nos tomamos con ellos, con los artistas, pues que nos empezamos a volver amigos, y que es un tema del que también quería hablar yo de la amistad, eh, pues son sin duda lo que va consolidando, lo que va inspirándolo a uno y lo que va eh, consolidando como ciertas ideas y ciertas como posibilidades pues de participar también en esa escena cultural, artística local. Entonces yo diría eso, como que me parece importante también mencionar que no son solamente como ni las obras, ni son solamente las emisoras, sino también los eventos, las cosas que pasan en la ciudad, en una ciudad que además, pues, venía de unas décadas muy duras, ¿no? De unas décadas de, de mucho dolor y también de mucha eh, fantasía también con el dinero y con todo Mm, lo que pasa con el narcotráfico en Cali, pues no se puede catalogar solamente como desde el horror, que fue lo que yo aprendí en mi tesis, ¿no? Como que como investigadora yo entré con un prejuicio tenaz a hacer ese proyecto de maestría sobre los sonidos de los 90, que era lo que estabas diciendo ahora. mm, Y yo pensaba que todo lo que la gente me iba a decir, por ejemplo, era que los sonidos de los 90 eran el carro bomba, la balacera, sí, como los gritos, pues, de un atentado. Y la gente me empezó a decir, que la rumba, las fiestas, los carros lujosos, ¿no? Como que había otros sonidos, las motos, y esos no eran necesariamente sonidos negativos, ¿no? Como si se pudieran clasificar de alguna manera, estaban diciéndome otra cosa, y estaban diciéndome que yo no podía como leer esa época solamente digamos, la perspectiva del dolor y del horror, que también, pero no solo, que había que mirar qué más. Entonces, de esa Cali tan convulsa y tan compleja y tan rara y tan fiestera y tan adolorida, pues claro, los años 2000 y las primeras décadas pues, de este siglo son así como un darnos cuenta de qué es lo que sigue después de todo esto, ¿no? Como que no es que se haya acabado tristemente, pero pues hay una transformación sin duda pues después de todas estas décadas donde hay una presencia muy clara del cartel de Cali y todo esto, como que eso sí se transforma. Y entonces hay lugar a dudas, por ejemplo, es un espacio muy importante para la escena local, y yo creo que no estaba en sus, no sé si, bueno, tal vez sí, estaba en sus planes como impactar, por supuesto, no solo a los artistas, sino a los jóvenes. Y en esa categoría más amplia, pues entramos los jóvenes que no estábamos estudiando artes plásticas ni artes visuales, sino que estábamos siendo jóvenes en Cali, estudiando otras cosas también, pero que a partir de esa
pues, de ese gusto por el cine o el gusto por la literatura o incluso ya un gusto por el arte, pues nos acercamos a esa casa y fue un, un lugar muy importante en nuestra historia. Sí. Me gusta mucho cómo también tú desde el trabajo, pues en la formación también educativa que tú has tenido, tú has venido como involucrando como a Noí siempre como en los proyectos, ¿cierto? Tanto desde el pregrado como en la maestría veo que está ahí y ese valor de la amistad me parece a mí algo muy importante para uno iniciar pues juegos y crear cosas nuevas, uno requiere pues estar con otros y yo hace poco también porque estoy muy interesado como en el tema de los juegos, Ujú. últimamente ahí en la maestría donde yo trabajo, que es la maestría en arte, educación y cultura acá la pedagógica, que por ahí he estado leyendo un texto de un fenomenólogo que se llama como Eugen Fink, y él habla del juego como un fenómeno de la existencia humana muy importante, pero esos juegos, yo haciendo conciencia, leyendo ese texto de él tan hermoso como el juego como símbolo, él hablaba mucho también de, como es un fenómeno existencial, pues uno requiere como el valor de la amistad para jugar y para emprender proyectos Claro, nuevos. Si uno se pone a hacer la historia de los proyectos que uno ha emprendido de una manera genuina y no tanto por un contrato, por un proyecto que tiene unos recursos, sino por esas iniciativas, hacer esa historia también ha sido muy chévere y parte de ese ejercicio también de revalorar un poco el papel de la amistad es también como surge también la Universidad del Futuro, como un proyecto de buscar como con quiénes, como cierto, como con quién vamos a armar el equipo para crear otros juegos de educación que se puedan sostener más allá de un tiempo de un pregrado, una maestría, sino que puedan complementar un poco la oferta que hay institucionalizada y mirar cómo leyendo un poco a Iván Illich, mirar cómo crear redes descentralizadas, ¿cierto? Como ese espíritu que él tuvo en los 70 que fue también muy visionario de empezar a crear como espacios donde la gente pudiera aprender con las personas que quieren aprender y crear como una dinámica cultural pues mucho más rica. Entonces, esa es la amistad que tú también me traías a colación, para mí ha sido fundamental si uno lo mira esas personas y esas amistades también van cambiando con el tiempo y como me también. comentaba una chica con la que hablaba, Paula Ronderos, que tiene La Acabose, que también son unos programas que ella graba, ella también me hablaba que también, y eso me gustaba mucho, ella decía que también es bonito que esos proyectos se acaban y comienzan, ¿cierto? Pero en el caso de ustedes se han mantenido mucho en el tiempo y me parece también una cosa bien curiosa, ¿cómo han hecho para mantenerse tanto en el tiempo en esa amistad? Bueno, yo creo que esa es la, el secreto, digamos, como que Noise exista hoy, 15 años después, tiene mucho que ver con, llegó la gata, tiene mucho que ver con la amistad y, y con poder cuidar esa amistad, ¿no? Y saber que por encima de cualquier proyecto, convocatoria, estímulo, lo que quieras, estaba la amistad, ¿no? Y que cuidar esa amistad era lo más importante. Entonces, pues para mí sí, el tema de la amistad es un tema que en la educación me parece muy importante como de, no solo de pensar y de estudiar, sino de cómo se genera en la educación, cómo la educación o los ambientes educativos, más bien, son espacios que propician la amistad, ¿no? Como yo, pues, para ya meternos como en el terreno del aula y de la clase, noto pues, con mucha curiosidad eh, que, por ejemplo, el trabajo en grupo es a veces como si fuera un castigo para los estudiantes. Como cuando yo digo, bueno, vamos a hacer este trabajo en grupo y todos como, no, pero yo lo puedo hacer solo. Y a mí eso me sorprende mucho porque creo que cuando a mí me decían que hiciéramos un trabajo en grupo, pues yo ya empezaba a pensar que nos íbamos a tener que reunir y que íbamos a comprar pan de bono con Coca-Cola y que íbamos a parchar toda la tarde y que al final de la tarde íbamos a hacer la tarea, pero íbamos a estar juntos toda la tarde, ¿no? Como que yo empezaba a soñar, digamos, con el momento del encuentro y de la recocha y de pasarla bien y de decir en la casa voy a llegar tarde porque tengo que hacer un trabajo en grupo y eso me parecía maravilloso. Y ahora como que noto, te digo, no con un juicio ya preestablecido, sino como con mucha curiosidad,
por qué para algunos de mis estudiantes el trabajo en grupo es tan tortuoso, se dice, como tan difícil, ¿no? Y también el trabajo que tengo y significa para mí como escuchar mucho a los profes también, mm, pues no soy la única que lo ha percibido, al menos en los profesores cercanos que tengo, están también diciéndome todo el tiempo como, oye, está difícil poner a los chicos a trabajar en grupo, está difícil que se comprometan como a pensar juntos, a debatir, a discernir, a decir, no estoy de acuerdo con lo que estás diciendo, sino que trabajo en grupo en este momento significa repartir tareas y el día de la exposición nos vemos y si fulanito no llegó, no tenemos ni idea qué iba a decir. Y a mí eso pues me parece pues muy importante de no ignorarlo, no ignorarlo eh, para nada, porque creo que está diciendo mucho del mundo de hoy, ¿no? Está diciendo mucho de un mundo pues que está como contenido acá y parece que como tengo esto ya no necesito nada más, no necesito a nadie más. Y, y pues justamente como con esa curiosidad, una amiga que, que tengo en la universidad que se llama Sofía, me regaló un libro hace poquito que se llama La pasión de los extraños, una filosofía de la amistad, que es de una filósofa que se llama Marina Garcés. Y Marina Garcés dice, no lo he terminado, apenas estoy empezando, pero dice como con mucha, con mucha precisión, dice, la amistad es como el único vínculo que no tiene institución, no está institucionalizado, no vamos a una notaría a registrar que somos amigos, no vamos no hay un rito como para decir ahora somos amigos. Cuando uno es chiquito, los amigos, pues dice ella, como que existen, o sea, uno es amigo de todo el salón de prekinder o de kinder, no hay ahí como, es como que se da por hecho. Después ya uno empieza como a construir otros vínculos y pues finalmente pasa que, que hay unos vínculos que uno cuida más y a los que elige cuidar y de los que se deja cuidar y con los que pasa algo que es muy interesante y es que la amistad o los amigos son aquellos que no se utilizan unos a otros, dice ella, aunque pudieran hacerlo, aunque pudieran utilizarse, pero no se utilizan, no hay una como mirado instrumental sobre el amigo. Tú no usas a tu amigo. Ahí si lo usas, pues ya no es tu amigo. Claro, ya es otra Y relación. es otra relación. Y entonces, pues desde la experiencia de Nois y que me preguntabas cómo han hecho para ser amigos todo este tiempo, pues creo que no tengo como la respuesta, pues la fórmula mágica, pero creo que sí ha estado como muy atravesada nuestra amistad por, por el humor, por ejemplo, por mantener siempre como la risa, mantener siempre como el espíritu, como que nosotros somos unos amigos que nos conocemos desde los 17 años cuando entramos a primer semestre. Entonces creo que hay algo de eso que se queda, de esa recocha de los 17 años, de esa frescura pues de la comunicación, donde nadie está como posando de nada, sino pues está siendo casi todavía un adolescente, entonces está en esa recocha. Y claro, ahora ya nos tenemos 17 años y ya estamos como mucho más cerca a los 40 y hay algo como de esa sustancia, de eso que nace en esa amistad eh, juvenil que creo que se ha mantenido como en el tiempo a través del humor, a través de, de no tomarnos tan en serio, pero saber pues mucho de la vida de los demás y saber qué cosas le duelen, qué cosas le preocupan, cuando necesita apoyo, poder decirle, eh, veámonos, hagamos esto, hagamos lo otro. Eso creo que lo hemos aprendido, tampoco pues ha sido fácil, también nos ha tocado decirnos como con mucha honestidad, esto no me gusta, esto, pero eso es difícil, nosotros igual tenemos como mucha precaución con a herir al otro, pero sí hemos tenido como esos momentos quizás de madurez en donde hemos tenido que decirnos, mira, nos conocemos mucho y sabemos que esto está mal o que esto no debería estar pasando.
hacelo así, hagámoslo así, ¿no? Como que hay una palabra pues honesta y franca entre nosotros, entre nosotras. Eh, pero sí, yo creo que, y tener, como te decía ahora, como por encima la amistad que cualquier relación otra que tengamos, que tenemos relación laboral, ¿no? Y además de ser un colectivo, pues hace 6 años es una corporación, entonces es nuestra empresa, digamos. Claro. Eh, entonces hay una relación laboral, unas responsabilidades, pero todo eso pues siempre está muy mediado por la amistad, que desde luego no es un vínculo fácil, no es un vínculo pues que esté dado porque sí, pero creo que es uno de los vínculos más importantes para sostener la vida, o sea, para sostener la vida eh, en todas las etapas, ¿no? Desde la infancia hasta, hasta que estemos viejos, eh, porque es un vínculo que al final escogemos, ¿no? Como que lo escogemos y escogemos eh, de qué manera se va transformando y de qué manera hace parte de nuestra vida. Y también creo que yo soy pues como hija de una generación que entendió que los hijos, aunque los tengamos o no, pues los hijos no significa que van a estar aquí cerca siempre, sino que seguramente vamos a ser una generación de adultos mayores bastante solitarios. Y entonces como crear esos vínculos de amistad que nos permitan sostener la vida ya cuando no estemos trabajando, por ejemplo, sino en otra etapa de jubilación, en más Mm. viejos, pues va a ser importante lo que cultivamos ahora para ese momento. Entonces creo que hay como unas preguntas ahí como que han estado como rondándome y de nuevo creo que el modelo educativo que tenemos actualmente privilegia la competencia, privilegia el individualismo, privilegia quién tiene más estrellitas pues en LinkedIn, quién es más visible y de hecho hay un gesto tan pequeño en la universidad que es la lucha de estudiantes y profesores para que los proyectos de grado, las tesis de pregrado se puedan hacer en grupo. O sea, eso fue una lucha. Se tenía que hacer una tesis uno solo. Yo creo que Nois fue, si no la primera, una de las primeras tesis de comunicación Univalle que se hicieron que se hizo en un grupo de 3. Eso les parecía pues como muy difícil de entender a muchos profesores. Entonces, como de la universidad, la educación y la educación universitaria privilegia ese individualismo, pues eh, cómo hacemos para fomentar más bien ese trabajo colaborativo, ese trabajo con otros, ese trabajo Sí, eso es muy importante. solidario. Mm. Lo que dices porque incluso un amigo que estaba, no sé si dirigiendo la maestría en Transmedia allá en la AFIT, Mauricio Vázquez, no sé si lo conoces. Eh, No. Alguien me comentó que hizo esa maestría y que hacían una investigación colectiva en todo el curso. Entonces, como que hacían hacer una obra colectiva y eso me Ujú. parecía súper bacano porque, pues, imagínate, es como si ya no sería tanto como cada uno pensándose, sino como cada uno alimentando y nutriendo una idea entre todos. Esas modalidades podrían ser muy potentes. La vaina es descubrir como el atractor que a todos los puede acoger el proyecto, Claro que a pero, todos los... pero, pero cuando eso pasa, pueden suceder cosas maravillosas. Me parece muy chévere como pedagogo también ver como cuando se trabaja por proyectos, cada quien puede como colocar su colorcito, ¿cierto? En los Sí, proyectos y metodológicamente eso puede nutrir mucho cambios profundos en eso que estamos hablando de la amistad, que se vaya haciendo más fácil trabajar en equipo, porque ahorita hay una cosa también que no ayuda mucho y es como que, bueno, pues la falta la cuestión del tiempo, ¿cierto? Hay una cuestión siempre como en los estudiantes y sobre todo con los que yo trabajo en maestría que es como muy poco gente que tiempo, trabaja. pero por el otro lado con las personas más jóvenes también es la búsqueda del estatus, el de influenciar, de ser escuchado, que es algo que todos intentamos y queremos, pero que no puede ser como el objeto de la vida solamente buscar un estatus en el exterior, sino también pues es lo que yo quiero hacer y mi propuesta con la Universidad del Futuro también es como
democratizar eso de poder como que las personas se puedan reunir, aprender juntas de maneras más genuinas, independientemente, y ojalá que sea intergeneracional ese vínculo y que no sean solamente como en bachillerato que están los niños, los jóvenes, sino como crear espacios mucho más atravesados por más personas de más edades, porque eso puede nutrir intergeneracional. Ahorita que Claro. hablamos de las memorias sonoras y eso, pues eso abre mucho más cómo se ve la formación. ¿Tú cómo ves eso del diálogo intergeneracional en lo que ustedes hacen también? Y bueno, por ahí he estado escuchando los podcasts recientes de lo de la trata y están fantásticos también. Escuchando a Zuli Sí, pues Murillo. Mm. sí, a la maestra Zuli, que es fantástica. Fantástica, ¿no? Eh, pues mira, yo creo que ese diálogo intergeneracional pues es absolutamente necesario, de en todas direcciones, ¿no? Como las personas adultas, las adultas jóvenes, los adultos mayores, tenemos que escuchar a los chicos, a las chicas, a los preadolescentes, porque no los escuchamos y los vemos muchas veces desde la educación, todavía los vemos como pues cada vez creo yo o espero yo, como cada vez menos pues como en esta relación bancaria o transaccional, pues de voy a llenarte a ti de conocimiento, tú que no sabes nada. Yo creo que eso ha cambiado bastante, pero de todas formas todavía hay hay muy poco espacio para escuchar porque los profesores estamos como queriendo, eh, o nos ocupamos mucho de los contenidos del curso, de la materia, ¿cierto? De que entiendas este texto, este concepto, este ejercicio, esta operación matemática, lo que sea. Y entonces queda muy poquito tiempo para charlar, o sea, para charlar con los estudiantes y para ver qué les interesa a ellos y para ver qué ven, qué escuchan, qué tipo, digamos, en mi caso que estoy en comunicación, pues hago un ejercicio casi todos los semestres, casi siempre lo hago, que es la primera clase, les digo qué están viendo y qué están oyendo, y entonces de eso saco un listado de música y de series que después voy y pues obviamente reviso, ¿no? Como que, ay, y de ahí me han salido unas referencias buenísimas y por lo menos saber en qué están, cuál es más o menos su interés mediático o de consumo de medios, de consumo de cine, cómo se informan, cómo se dan cuenta en qué país están, de oídas, por algo que por ahí salió en TikTok, por la casa de los famosos, no ven un noticiero nunca, yo tampoco ya, ¿no? Mm. Como que hay que tener esos diálogos para descubrir muchas veces como que vemos mundos distintos y que el algoritmo además ayuda mucho para eso, para que veamos cada uno su mundo, pero también hay unos puntos en común, como lo que acabo de decir, ¿no? Como que ellos no ven noticias, pero yo tampoco. Ujú. Y entonces yo como me doy cuenta del país en el que estoy y entonces ellos como se dan cuenta del país en el que están y ahí pues surgen conversaciones, pero no hay tiempo. Muchas veces no hay tiempo para que eso pase y si no hay tiempo en la universidad, pues imagínate en el colegio, sí, como en la educación básica, primaria o secundaria, en donde pues también hay otras condiciones sociales y mucho más complejas. Estoy hablando sobre todo de la educación pública, pues que hace que las maestras al final estén también como pues enloquecidas y en unos burnouts que lo sé por colegas y amigas cercanas, pues Total. tenaces. Entonces, pues creo que esa oportunidad yo desde la radio la veo absolutamente posible y eso es lo que a nosotros nos interesa. Crear espacios, siempre lo decimos, crear espacios de escucha y de conversación donde podamos realmente activar esto que en el papel se ve tan bonito, que es la idea de la escucha activa, de la Mm. escucha consciente, y esa escucha consciente a veces no es necesariamente la escucha consciente de la palabra del otro, sino del paisaje sonoro del otro, que eso es lo que hicimos con Atrato, ¿no? Mm. Como, como a qué suena el atrato. El atrato es Atrato Madre Majestuosa, es una serie, la última serie de podcast que realizó Nois Radio, esta vez para el Banco de la República, y es una serie de 4 episodios sobre el río Atrato. Pero
punto de escucha era justamente como el río, ¿no? Como desde el río, ¿cómo hacemos para estar en el río, para que suene el río en el podcast y no que solamente hablemos del río? Ujú. Y eso creo que es muy valioso, digamos, del ejercicio radiofónico y es que permite que muchas personas se sienten cerca, escuchen el paisaje sonoro, escuchen las músicas, escuchen, por supuesto, las voces y las ideas de los demás. Y para nosotros eso ha sido, pues, de un aprendizaje increíble. Ojalá como uno pudiera hacer muchas mesas de radio durante, o muchas, sí, como muchas mesas de radio, como las llamamos nosotros, eh, en el salón. Este semestre tuve la oportunidad de hacer un ejercicio que no había hecho antes, que aprendí gracias a un podcast que se llama Radio Ambulante, que son los clubes de escucha. Y entonces hice un club de escucha en una de mis clases y el club de escucha era, vamos a escuchar 3 episodios de 3 podcasts distintos y al final conversamos y mientras ustedes escuchan, les llevé colores y hojas y pues pueden hacer dibujos o pueden escribir o lo que ustedes quieran. Y estuvimos escuchando podcast casi una hora, Mm. podcast, distintos tipos de podcast. Y estar, o sea, escuchar es muy duro, Mm. es muy difícil, es un ejercicio muy complejo. Eh, y sobre todo cuando tenemos ahora como la atención Mm. dispersa, cuando tenemos como esta pulsión por estar, por saber qué dijeron en el chat y por hacer scroll. Pero la verdad fue un ejercicio muy, muy chévere porque, primero porque los estudiantes reconocieron esto que yo acabo de decir, como qué duro que es escuchar. Mm. Después, porque una de sus mayores, como de los mayores hallazgos en ese momento fue como tan chévere que es dibujar y escribir a mano, Ajá. porque eso es otra cosa que tú dices en un salón, por lo menos en los salones míos, dices, saquen una hoja que vamos a escribir algo a mano. Es como, ¿una qué? O sea, Mm. no hay hojas, no hay hojas, no hay lapiceros. Muy pocos Mm. estudiantes tienen ahora cuadernos o, sí, como que la maletica pues del estudiante, la típica pues de un cuaderno con una cartuchera, al menos en mi entorno está bastante, pues ya es como, se mira raro cuando uno pregunta por eso. Entonces, ese reconocimiento como de, ay, el papel, la hoja, ¿no? La mano, los colores, como tan chévere que es estar como en contacto con lo material y no Mm. solo con el aparato digital, con el dispositivo, pues eso fue muy interesante. Y pues también como a través de, digamos, de la escucha, lo que se activa es la imaginación, ¿no? Como no estábamos viendo el río, Ujú. escuchamos un capítulo de Atrato esa vez. No estábamos, escuchamos un capítulo de un podcast maravilloso también a propósito de la educación que se llama Aulas que Inspiran, que es, eh, que es una producción del Observatorio de Realidades Educativas de ICESI. Y entonces, pues estábamos escuchando ese podcast sobre educación y imaginándonos unas escuelas. Y escuchamos uno que se llama Entre Especies, que es de El Espectador, que lo produce una periodista que se llama Gabriela Supelano, que también es profe de ICESI, y ese podcast es entrevistas, es un podcast de divulgación científica. Entonces, escuchamos 3 cosas muy distintas y llegamos a estas conclusiones de qué difícil escuchar, qué maravilloso que es tener como la oportunidad de contacto con lo material y finalmente como el sonido y la escucha te despiertan la imaginación, ¿no? Y te puedes ir a un río, te puedes imaginar a esa maestra haciendo esta cosa fantástica en su escuela y puedes como apasionarte por el tema que el investigador está como conversando con la periodista sobre, en esa oportunidad era sobre las aves, ¿no? Entonces como que creo que a partir, digamos, del ejercicio más básico que es la radio es una conversación, eh, pues ahí la radio le puede enseñar mucho también a la educación, yo creo. Buenísimos esos ejemplos que pones, no los conocías y claro, maravilloso conocerlos y las mismas metodologías
de poder usar no solamente textos, que normalmente como en las universidades se trabaja mucho con esa mediación, esa materialidad, pero el sonido lleva a tener otra experiencia y que valdría la pena mucho. Me gustan mucho esas metodologías. ¿Tú podrías contar un poquito de esas metodologías también de las mesas de radio, las postales sonoras, de pronto algunas Claro. cosas que ustedes han hecho porque me parecen muy chéveres, algunas pistas que desde tu experiencia sean claves para contar esas historias con sonidos? Porque ahí ya pones unas que me pusiste a pensar en cosas que me gustaría también hacer próximamente como educador, porque la verdad no es mucho lo que yo pongo a escuchar. Uso mucho el cine, pero no tanto los podcasts y los audios, y buscar como maneras como involucrar a las personas en que ellos puedan iniciar historias con sonidos. Me gustaría un poco que hablaras de esas experiencias. Sí, pues mira, nosotros eh, con Noise descubrimos que una de las cosas que más nos gustaba era como inventarnos metodologías para que la radio fuera posible, inventarnos metodologías de escucha, metodologías de recolección de historias. Entonces hay una que a mí me encanta que se llama la nostalgioteca. Entonces la nostalgioteca la hemos puesto a funcionar para hablar de distintos temas. Te pongo un ejemplo de una vez que activamos la nostalgioteca para hablar sobre la migración. Entonces, la nostalgioteca es un dispositivo de radio muy artesanal que consiste es una cajita en donde llevamos la grabadora, llevamos un micrófono y tenemos un celular con unos audífonos. Entonces, el chiste de la nostalgioteca es despertar pues es despertar las memorias sonoras. Entonces, en el celular tenemos una lista de sonidos, de propagandas, publicidades de radio de distintas épocas o canciones o lo que sea, que le ponemos a escuchar a la gente. Esto normalmente sucede en el espacio público, nosotros hacemos esto en plazas, en parques, bueno, en el centro de la ciudad, y le decimos a la gente que a cambio de que le regalamos un sonido, nos regale una historia que le suscite ese sonido. Entonces, esta vez que lo hicimos sobre los migrantes, en esa oportunidad era como una especie de taller en donde habíamos convocado a personas migrantes de distintas nacionalidades. Entonces, pues la gente, ahí no usamos como referencias tan de la cultura popular, pues de los medios, sino como sonido de un río, el sonido sí, como no sé, la montaña o tráfico de ciudad, como cosas más generales, pero cuando tú escuchas eh, el sonido de un río, tú no escuchas el río que yo te puse, tú escuchas tu río, el río al que tú ibas. Entonces, cuando niño, o al paseo de olla, o el río que pasaba cerca a la finca, o bueno, como que ahí mismo el cerebro opera como, el sonido opera en el cerebro como un movilizador de la memoria. Entonces, en ese ejercicio, pues lo que hacíamos era eso, ponerle a escuchar algo a la gente y la gente después nos contaba una historia y ahí ocurría como esta nostalgioteca de cambiamos historias por sonidos. Eh, otra metodología que a mí me gusta mucho para trabajar con la radio es las derivas sonoras. Entonces, las derivas sonoras son también como convocar a un grupo de gente, esto también lo hacemos en la universidad, en clase, sé que algunos profes lo hacen, y vamos a recorrer la universidad como a perdernos dentro de la universidad con los ojos cerrados a veces, o en silencio, o en este tramo nos vamos a quedar y vamos a escuchar aquí qué dice el paisaje sonoro, y vamos a escuchar cuál es el sonido más lejano y cuál es el sonido más cercano y cuál es el sonido no humano que alcanzo a reconocer. Como que hay una cantidad de preguntas que uno puede hacerle a ese grupo de personas con las que está haciendo pues, la deriva sonora, y es un reconocimiento de ese territorio. Puede ser la universidad, puede ser la ciudad, puede ser otro pues distinto, pero a través de la escucha atenta del paisaje. Entonces esas derivas son súper, también como que el paisaje
que tiene también esta connotación, esa palabra como de lo que se vuelve paisaje, pues no lo veo, no lo escucho, no le presto atención. Eh, entonces como que cuando el paisaje deja de ser paisaje y se vuelve como al primer plano, pues entonces ahí hay como, no me había dado cuenta de dónde estaba, no sabía que teníamos una planta que está emitiendo un sonido horrible todo el día, o un aire acondicionado que nos está martillando el cerebro todo el día, o no sabía que había tantos pájaros, o no sabía que teníamos un riachuelo, o sea, hay un montón de descubrimientos que suceden cuando uno presta atención a los sonidos. Y las mesas de radio, que también las mencioné, pues son como hemos llamado al ejercicio de hacer la radio pública, hacer la radio visible. Entonces, sacar la radio normalmente pues se graba, aunque ya ahora es muy curioso cómo por la presión de este mundo tan visual en el que estamos, no sé si has notado que, pues, no sé, la W o Blue Radio, estas emisoras pues como súper grandes, eh, incluso Radio Nacional de Colombia o todas las emisoras tienen ahora en sus canales de YouTube o de Facebook, se ve la emisión de la radio, ¿no? Se ve la cabina. Eso no pasaba antes, pero ahora tú ves a los presentadores de radio y antes a uno le tocaba imaginarse al presentador de radio porque pues si era muy famoso pues lo veía de vez en cuando en televisión, pero el presentador de radio no, pues no era una figura eh, tan visible, ¿no? Como puede ser el presentador de las noticias de televisión. Pero ahora como con esta, sí, de nuevo, como con esta importancia tan grande que tiene la imagen, pues las radios también han tenido que volverse un poquito a televisión, al menos han tenido que volverse un poquito imagen de YouTube. Y, y sacar la radio de la cabina, pues para nosotros tenía como una intención performática, sin duda, como es una radio que se ve, cómo se ve que estamos bostezando, cómo se ve que nos dio tos, cómo se ve que nos decimos secretos mientras estamos al aire, o como que toda esa, como descubrir como la parte de atrás del bordado, del tejido. Eh, eso nos interesaba como en una dimensión performática, pero también sacar la radio de la cabina pues tenía una intención política, ¿no? Como de dejarnos afectar por el señor que pasó por aquí, porque estábamos en la Plaza de Caicedo aquí en Cali, entonces pasó por aquí y quiso decir algo y quiso hacer una crítica al gobierno o contar que en su barrio estaba pasando tal cosa. Entonces, como que la radio también fuera como un espacio de micrófono abierto en la medida pues de lo posible. La gente, como nosotros aprendimos a hacer radio aquí y en Cali, la gente es súper curiosa y súper despierta pues y no le da pena nada, entonces siempre se asoma a alguien a ver ustedes qué están haciendo, ¿no? Y entonces, bueno, pues no, yo también quiero hablar, entonces la gente se va sentando, se van sentando y como con ese desparpajo muy caleño, pues nos han pasado cosas pues muy interesantes en eso, ¿no? En esa posibilidad de que el micrófono no sea como solamente nuestro y solamente como controlado desde la cabina, sino que una mesa de radio es una mesa que está un poco a la intemperie también y está como pues sometida a lo que pase en ese espacio público, que puede ser desde que alguien viene y se acerca a la radio o que de repente hay mucho ruido y se mete todo el ruido a la radio y eso también, pues con eso también jugamos, ¿no? Como que lo que más, creo que la metodología que más, o la metodología o el espíritu de estas metodologías más bien es jugar a la radio. De nuevo con lo que estabas diciendo, como la importancia de un espíritu de experimentación, de juego, Mm. de flexibilidad, que no sea como todo tan preparado, sino que puede ser también como un poco experimental y un poco como que se sale del guión. Hacemos guiones, pero esos guiones nunca jamás se han hecho al pie de la letra, a no ser que sea un podcast narrativo como el de Atrato,
pero las mesas de radio tienen un esqueleto de guión, pero siempre van a estar como pues sujetas a cualquier cosa que pase en el ambiente. Sí. Sí, yo había escuchado hace unos años de eso las radios libres y que tenían también como que desestructuraban un poco como esa formalidad también de la radio y la abrían más a que se escucharan otras voces, otras maneras de susurrar, de hablar. De Y eso hablar, era claro, muy porque si chévere, tú no, no piensas, tanto, rompe el formato, rompe la cosa, sí. no, si tú piensas como en si alguien si tú le dices a alguien como habla en la radio, pues la gente va a poner la voz de locutor y entonces tienen que tener una voz distinta y más gruesa y más, sonar como más profesional. Y pues para nosotros eso eran cosas, pues, son cosas que aprendimos además en la universidad por un colectivo en el que estuvimos muchos años. Antes de Nois fuimos de otro colectivo que se llama Oír Más, que también un saludo a Oír Más porque todavía existe, Oír Sí. Más en la Universidad del Valle. Y en ese colectivo nosotros escuchamos pues muchas ideas sobre cómo, pues ahora tú lo dices con la palabra desestructurar, cómo transformar, cómo mutar esa radio que hemos aprendido como que tiene que ser así, como una radio de señores que hablan muy bien, y cómo puede ser una radio donde hablan los niños, donde hablan los que no tienen esa voz de locutor, donde hablamos los que tenemos algo para decir. Incluso en el atrato escuchaba hasta voces como en veras, ¿no? Algunas partes. En Atrato casi no hay voces en veras Yo porque tengo la impresión de por, haber escuchado algo como en otra lengua, o no fue ahí, o fue en es, otro es podcast. Y ustedes Es sí sepan. probable. Mm. Nosotros hicimos un trabajo que se llama Convite, que esa es otra metodología interesante, que tiene que ver con las postales sonoras, De que pronto sí fue ahí. tenía como no era en Vera, sino eh, ah, Sí recuerdo haber escuchado algo. espérate, ahora va a venir a mí la palabra. Y Convite lo que hacía era, por este interés también que hemos tenido sobre las tecnologías, sobre Internet, sobre los derechos digitales, que es algo que también por varias de nosotras pues ha llegado ese interés por esos temas. eh, Hicimos unas postales sonoras para guardias indígenas, cimarronas y campesinas, y entonces esas postales pretendían poner en diálogo a expertas y expertos en temas de seguridad digital, por ejemplo, cómo crear contraseñas seguras, cómo navegar, sí, sin estar dejando tanta huella, pues con las cookies. Estoy diciendo como los temas más como que se me vienen hacia la cabeza, pero habían cosas muy complejas también. Y cómo conversar con estas personas de las guardias que son expertos en seguridad también, pero en seguridad física, en seguridad del territorio. Entonces, en ese diálogo, como el experto, primero era como las personas de las comunidades indígenas mandaban preguntas a los expertos de derechos digitales y los expertos le respondían y ahí había una postal. Y después los expertos en derechos digitales le hacían preguntas a las guardias indígenas sobre seguridad del territorio, sobre cómo llegar a un lugar, por ejemplo, por primera vez. Pues las guardias indígenas tienen un montón digamos, de formas de responder a esa pregunta, desde lo ancestral, que tiene que ver con pedir permiso al territorio, pedirle permiso a la madre tierra, bueno, como estas cuestiones que son más de sus propias cosmogonías, hasta lo que les toca vivir también en el día a día por vivir en territorios en conflicto, ¿cierto? Entonces, esas postales eran de ida y vuelta. Los expertos también preguntaron a ellos, a las personas de las guardias indígenas que participaron en el proyecto, cómo es que se puede cómo puede uno cuidarse y cuidar el territorio, y les respondían. Entonces ahí había otro tipo de postal. Entonces esos intercambios pues son también como muy valiosos, y el formato postal es chévere porque se puede mandar por WhatsApp, se puede compartir como muy rápidamente y muy fácilmente. Y eso era lo que, no, pues sobre todo lo que le interesaba a este proyecto Convite,
de Nois Radio. Te iba a preguntar si hay qué experiencias de pronto conoces de radio por WhatsApp o que se hayan hecho en pandemia, de pronto cosas que yo vi que mucho en la educación, muchas maestras hicieron cosas muy chéveres con tecnología, que después cuando llegaron otra vez a la A Laura. como que se les olvidó, como que es muy influyente como la arquitectura y la disciplina y muchas cosas, pero cuando se distendió un poquito en la pandemia el espacio y el tiempo, yo escuché, incluso yo tuve en una conversa acá con una maestra acá de Bosa que conectó a los niños de un semillero con otros de Argentina, empezaba como a tener una dimensión ya más, cierto, extramuro Claro, de la incluso educación y eso me regional. pareció como wow, qué chévere. No sé por WhatsApp qué cosas, porque a mí me gustaría un poco empezar a pensarme cosas donde las personas con cosas muy sencillas puedan empezar a crear su propia canal de comunicación. Claro, pues mira, la lengua indígena que se me ha olvidado era el Nasayuwe, que es nosotros trabajamos este proyecto con Vite especialmente con comunidades Nasa. Entonces, pues de acá del norte del Cauca. Ese seguramente es el que escuchaste. Ujú, Yo creo que lo que, lo que se puede hacer a través de tecnologías o de sistemas de mensajería como WhatsApp es impresionante. O sea, ese contacto directo, tan personal, sí, como tan cercano, es muy, muy, muy chévere. Nosotros hicimos un proyecto con Nois que se llama Escuela de Radio por Correspondencia, que de hecho para cualquier persona que esté interesada en aprender a hacer radio, pues esa escuela está disponible en nuestra página web eh, y pues, es un programa de formación, pues como muy, muy, para decirlo como de alguna manera, es un programa de formación no formal en radio alternativa, ¿no? En la radio que nosotros sabemos hacer, que es una radio pues como muy de corte comunitario, pero también muy artística, muy sensible pues a los paisajes sonoros y a las, sí, como a la dimensión plástica del sonido. Entonces, esa escuela de radio la hicimos pensando sobre todo en comunidades de comunicadores o de periodistas que estuvieran en territorios con poca conectividad y que ujú. lo suyo fuera WhatsApp, por ejemplo. No. Entonces, las lecciones, las clases están en audios muy cortos, entonces también como que lo pueden escuchar. Esto lo trabajamos, ahora está disponible para todo el mundo, pero en un momento sí lo trabajamos con una comunidad particular, entonces ahí sí había un grupo de WhatsApp, cada semana les mandábamos un capítulo, pues una clase para que ellos la escucharan y les mandábamos además un PDF que estaba diagramado para ser leído en el celular, o sea, no era un PDF con Arial 12, sino que era una cosa pues como diagramada como de tal forma que fuera fácil verla desde el teléfono y ese era como el resumen o lo más importante de la clase y ellos después también nos mandaban por WhatsApp sus ejercicios y nosotros les dábamos retroalimentación. Esto estaba pensado, como te digo, para periodistas y comunicadores que estuvieran en zonas con poca conectividad o con, eh, pues como en territorios silenciados, ¿no? En territorios en donde está siendo cada vez más difícil que los comunicadores, por ejemplo, se actualicen, se tengan otros procesos de formación, o en donde hay mucha censura, o donde hay mucha autocensura, que también pasa tristemente en muchos lugares de Latinoamérica, pues que los comunicadores y los periodistas son, pues Latinoamérica es una de las zonas del mundo más peligrosas para ejercer el periodismo. Mm. Entonces pensábamos mucho en otras formas de contar, otras formas que no fueran la denuncia, que no fueran como el boletín informativo, sino como a través de las historias, como a través del sonido, como a través, yo puedo decir lo que está pasando, o desde un relato, puedo decir un relato sonoro, puedo decir lo que está pasando en mi comunidad. Y esa escuela está allí, está ahí disponible. Para nosotros fue un reto grande porque pues cuando hicimos la escuela, creo que los que éramos profesores apenas estamos empezando a ser profes y porque el formato sí te cambia mucho, te determina mucho, o sea, como que nosotros decíamos, bueno, pero esto, ¿dónde lo van a escuchar?
cómo lo van a escuchar, cómo nos van a devolver el ejercicio. Mm. Hay que pensar muchas cosas que en la clase pues común y corriente se piensan, por supuesto, pero desde otro lugar, porque estás ahí en el salón, porque los tienes allí como cerca, porque les estás viendo la cara. Acá nosotros no le veíamos la cara a nadie. Mm. Entonces eso cambia un montón, pues la lógica desde la que se piensa el ejercicio y se formula toda la propuesta como pues pedagógica. Bueno, no, qué maravilla haber hablado contigo. Muchas cosas muy inspiradoras, me abren a muchos mundos y también con ganas también de conocer mucho más de esos proyectos comunicativos que me mencionaste, también educativos, para de pronto próximas conversaciones. Ha sido un encanto hablar contigo, Juliana. Muy chévere todas las metodologías, creo muy pertinentes en estos momentos cuando se necesita como acercarse al conocimiento de otras maneras, ¿cierto? Y creo que con la escucha se puede renovar un vínculo con el mundo. Yo estaba leyendo un librito por ahí de Harmut Rosa que se llama Resonancias, un Ujú, texto fantástico chévere. que habla sobre las maneras de relacionarnos con el mundo y él le da como un papel importante también a esas maneras donde la respuesta con el mundo es una respuesta creativa, una respuesta que la hablábamos, que es la respuesta lúdica, es la respuesta donde yo no solo escucho, sino que yo con lo que escucho, pues me va motivando ciertos tipos de agencia política o de encontrarme con nosotros o me dan ganas me aumentan el poder de la voluntad. Y eso me parece muy Ujú, lindo como políticamente llevar esa escucha, y eso lo hablábamos también con otras personas que han pasado acá por el podcast, también con Ana María Romano, que hablamos de la escucha, y es como algo tan ah, tan chévere, Ana. importante, muy importante para la educación, eso del escuchar, y eso nos lleva con una relación con el mundo muy diferente a la relación mediada que a veces, y es una de las preguntas finales con las que te quisiera también hablar ahorita que estamos en el boom de la inteligencia artificial, pues de estos ChatGPT y todo eso, que eso pues va a transformar y está transformando ya mucho también de la producción de contenidos hoy en día. Y me gustaría que reflexiones también te meritarían a ti hablar de cómo copilotean ustedes actualmente con las inteligencias artificiales o cómo ven como el rol de ellas en lo que ustedes están haciendo y cómo les cambia o les alimenta bueno, esa reflexión final. Mm. Pues yo creo que la primera cosa que yo diría es que hay algo que a mí me dejó muy sorprendida ahora con este boom de las inteligencias artificiales generativas, especialmente, y fue este fenómeno, este trend de los estudios Ghibli. Viste que todo el mundo entonces de repente tenía como su propia imagen Sí, en sí. estudios Ghibli. Y eso dio pie a una conversación muy interesante con algunos colegas en la universidad que tuvimos una especie de charla pues con los estudiantes. Y mi punto ahí era, tenemos que darnos cuenta, o a veces me gusta darnos cuenta, a veces me gusta decir tener cuidado, o simplemente, sí, como no pasar desapercibido cómo, por ejemplo, a través de este fenómeno de estudios Ghibli podemos darnos cuenta de lo homogeneizada que tenemos la mirada, ¿no? Y de cómo de repente todos nos vemos bastante parecidos por este formato, ahí salieron las datas, por este formato de vertical, las selfies son todas muy parecidas y de hecho lo que vemos en Netflix es muy parecido, todas las series son como iguales. En estos días estaba escuchando creo que era Jorge Carrión, que decía como, si ustedes se dan cuenta, ahora siempre nos dan el final al principio y ya después se desarrolla toda la historia. Como todas estas cuestiones que hacen que de alguna manera se creen unos como formatos muy estandarizados y eso termina estandarizándonos la mirada, termina estandarizándonos, sí, al final pues el pensamiento. Entonces hay que tener mucho cuidado con eso. Y creo que con el uso de ChatGPT, por ejemplo, en la universidad, yo siempre hago este chiste y digo que pues cualquier texto que el mejor radar de ChatGPT somos los profesores, porque conocemos cómo escriben nuestros estudiantes y sabemos que de repente no va a pasar como que mágicamente todo el mundo sabe poner los entrecomas y todo el mundo sabe poner las tildes donde hace una semana no las ponías. Entonces, Ujú. nosotros sabemos detectar bastante bien
cuando algo ha pasado por ahí, pero sobre todo, más allá de esto, de este chiste mío, pues como de la corrección de estilo o de ortografía, la estructura de los textos que arroja ChatGPT, que seguramente ya lo has notado o lo has Impredecible. conversado acá, es todo igual. En primer lugar, en segundo lugar, en tercer lugar, en resumen. Sí, es una cosa de una estructura lógica que incluso es muy fácil ya como profesor uno darse cuenta cuando están metiéndole ya. Sí, porque además ningún estudiante, por lo menos los que tengo yo, que además están empezando sus carreras, porque normalmente tengo clases en semestres muy iniciales, ningún estudiante que dice en primer lugar termina en tercer lugar. O sea, no llega, se pierde ese en primer lugar y ya después les olvidó que habían dicho en primer lugar y pues siguen escribiendo de otras formas. Entonces, como que esa, pero de nuevo, más allá de que yo me dé cuenta y de que eso sea como un error, pues, y una falta de, digamos, de compromiso con la tarea que yo dejé, lo que me parece peligroso es cómo se van uniformando estas maneras de responder las preguntas. Entonces terminamos todos diciendo en primer lugar, en segundo lugar, en resumen, o terminamos todos pareciéndonos mucho como a- en lo visual. Entonces, Ah, esta estandarización de la escritura, esta estandarización de la imagen, esta estandarización, digamos, de nuestras propias representaciones y de nuestras ideas, me parece muy peligrosa. Y como es tan fácil, mm, como es tan fácil de generar, ¿no? El texto o la imagen o la foto de Estudio Ghibli, pues parece que vivimos como de trend en trend mm. y el trend al final pues uniformiza, si nos uniforma, nos vuelve a todos iguales y pues nosotros no somos iguales, no tenemos por qué serlo tampoco. Y el que no cabe en el trend, entonces ¿a dónde lo dejo? Y el que no quiere estar en el trend, ¿no? Que pasa mucho también eh, como con estas retos y estas cosas que suceden en las redes. Entonces creo que una de las cosas que a mí pues me llama mucho la atención y que trato de prestarle, pues como de darle un lugar también en la reflexión cuando hablo de esto con mis colegas y con los estudiantes es qué pasa con esto que nos está uniformando y que hace que todos escribamos más o menos igual y todos nos vemos más o menos igual y todo lo que vemos está siendo muy igual. Entonces, eso me llama mucho la atención y ya otra cosa que he descubierto con Nois no tanto. Con Nois no hemos estado todavía como a Nois le sirve como el chat para resolver, yo creo que asuntos muy administrativos, ¿no? Como de organizar un informe de gestión o pues cosas así. Estoy segura de que pues a las que están sobre todo más metidas en eso porque yo estoy bastante lejos de eso en este momento pues porque estoy en la universidad, Mm. pero en la universidad sí he hecho algunos intentos de usar ChatGPT, pues como siguiendo las recomendaciones de la gente que está como muy metida en inteligencia artificial generativa y educación. Entonces, por ejemplo, en un curso, y eso me lo dijeron los estudiantes al final del curso que les había parecido muy chévere, eh, diseñé, bueno, elaboré un prompt para un chatbot, que es como un uso muy chévere del chat GPT, y le dije, eres una audiencia de Radio Sutatensa, por ejemplo. O sea, Radio Sutatensa es esto, y le puse mucha información sobre Radio Sutatensa y como que buscara información sobre Radio Sutatensa, y los estudiantes tenían que interactuar con ese chatbot que supuestamente era una audiencia de Radio Sutatensa. Entonces era como hablar Con con, el entre padre. comillas, un campesino que escuchaba Radio Sutatensa Sí. sí, en Boyacá en los años 60 y entonces pues como que le hicieron preguntas y fue muy interesante ese ejercicio, pero yo todavía me siento en una etapa muy exploratoria, tengo muchas críticas frente a la Y inteligencia eso que tú artificial decías, generativa. Juliana, de los sesgos es una cosa bien llamativa de la homogenización. Creo que era Lev Manovich que hablaba también de unos sesgos estéticos en las imágenes, ¿cierto? Sí, hay Pero uno, también hay sesgos morales, sesgos de confirmación, hay muchas cosas, pero esa que tú cuentas de cómo personalizar, incluso con alguna persona también, Raúl Aramayo,
él me compartió en una conversación con la Universidad del Futuro cómo a veces le estaba personalizando los chatbots para acompañar un aprendizaje pues tutorializado para las personas interesadas. Entonces él cargaba y entrenaba, digámoslo, al chatbot como con la información que él tenía y que él pues resumía y como los libros y como mucho contenido para que los estudiantes que estaban en cursos que estaban con él pues interactuaran a cualquier hora con esa información. Eso me parece muy chévere. Sí, eso es como una de las exploraciones que a mí más me interesa, como, pero también tengo pues mi pregunta que por haber estado 10 años en Carisma no la puedo dejar de hacer y es como, pues yo a quién le estoy entregando todo ese conocimiento, Exacto, la toda explotación de la esa información. información, esos datos, pues me genera mucha inquietud, me da también como... eh, pues me parece que la geopolítica de Internet está cada vez más complicada, o sea, la foto, siempre lo dije todo el semestre, ya los estudiantes estaban cansados de eso, pero les dije, la foto que vimos en enero cuando el presidente Trump volvió al poder es una foto muy diciente, o sea, la foto de ese día eh, del Inauguration Day, creo que se dice, ese día estaban los más poderosos del mundo de la tecnología Todas las al lado de Trump. plataformas, un O sea, capitalismo de estaba plataformas. Google, estaba Facebook Meta, estaba por supuesto Elon Musk, estaba Amazon, ¿no? Como que esa foto es una foto muy compleja, porque son muy pocas empresas las que están, pues como ya no son las empresas más importantes del sector tecnológico, sino que son las empresas más importantes del mundo en todos los sectores. Son las más ricas, son las que tienen más información y tienen un poder que ya está obviamente pues sentado al lado del presidente de los Estados Unidos, ¿no? Entonces, pues creo que aunque me entusiasma y me genera mucha curiosidad como todo este uso y todo esto que podemos hacer como en clase y también tengo encima como un montón de preguntas y uno de mis estudiantes hizo una tesis maravillosa sobre la creatividad y la precarización digamos, del sector artístico y cultural y esa precarización que cómo se agudiza con las inteligencias artificiales generativas. Y creo que pues estoy también allí, ¿no? Como que no me he olvidado de todas esas preguntas porque es muy fácil también emocionarse y pues Claro. como que deslumbrarse. Sí, de acuerdo, Juliana. Bueno, no, agradeciendo mucho pues compartir contigo este rato. Para mí fue un placer compartir, conocerte y hablar y seguir en contacto. De pronto alguna idea final que quieras dejar ahí ya para terminar. Ya como no tanto una pregunta, sino como algo que de pronto quisieras o redondear Pues la yo, conversa, sería sí, pues fantástico. yo te había dicho que el tema que más, pues que me interesaba mucho hablar sobre la amistad y sobre la amistad en la educación y creo que, pues que por la experiencia de Nois sé lo valioso que es poder crear con amigos, poder discutir con amigos, tener conflictos, ¿no? Como que no siempre la amistad va a ser, yo no me refiero a la amistad como pues que nos cogemos de la mano y sale el arco iris, no, pues no, eso no es la amistad. La amistad es poder tener a alguien como con quien sentir mucho cariño y sentir una empatía tremenda, pero también con quien tener las discusiones más importantes de tu vida, ¿no? De cómo se ve el mundo con otros y cómo se vive ese camino con otros. Y creo que justamente por todo lo que pasa en la educación, por los retos tan duros que tenemos, por retos con la tecnología, retos con el mundo laboral, retos con el mundo de la salud mental, por todo lo que está siendo tan difícil hoy, creo que una de las, como lo dije al principio, como una de las eh, digamos, de las fortalezas, digamos, que podemos tener o de las estrategias que podemos tener para sostener la vida es la amistad. Y la educación no debería olvidarse de eso, ¿no? Como que la educación debería ser un espacio para que las personas puedan hacer amigos y puedan crear amistades valiosas en sus vidas
que de nuevo repito, no están, obviamente están atravesadas por un montón de cosas, ¿no? La amistad tiene que ver con la clase social, la amistad tiene que ver con la construcción del gusto, la amistad tiene que ver con lo moral, con la ética, tiene que ver con un montón de cosas y que una amistad surja y se mantenga en el tiempo, pues es un trabajo, pero es el mejor trabajo del mundo. O sea, es como que hay que hacerlo porque está siendo muy rudo el mundo, ¿no? Está muy hostil. Y para los chicos con los que nosotros trabajamos a nivel pues universitario, sí que es hostil, ¿no? Sí que es hostil estar bajo la mirada de TikTok, sí que es horrible estar bajo los trends, sí que me parece horrible, o sea, me parece muy duro. Cuando digo horrible, me digo es como pues pesado, difícil de gestionar, cuando tenemos como tanta presión por existir en redes, tanta presión por el éxito, tanta presión por el éxito, no solamente como, por supuesto, el éxito relacionado con el dinero y con la prosperidad pues, económica, pero también con esta otra dimensión del éxito que es pues, la visibilidad y el tener más estrellas y tener más likes y en un mundo que, pues, que está siendo muy complicado también, un mundo muy precarizado, un mundo en guerra. Entonces, si no tenemos amigos, pues, ¿cómo le hacemos? Y si no tenemos amigos en la escuela y si no tenemos amigos en la universidad, pues pasar por todo lo que uno pasa en esos momentos de incertidumbre, de presión, de tareas, de trabajos y de toda la otra dimensión de la vida, pues emocional y familiar, pues va a ser más difícil. Entonces creo que a mí me gustaría como que la educación se pensara más en la amistad y que pensara que nuestros espacios de aprendizaje deben propiciar ese encuentro, ¿no? Ese encuentro con el otro. A mí me encanta lo que dice Garcés en este título de esa pasión de los extraños, ¿no? De cómo es que ese extraño entra en mi vida y pues me sostiene aunque no vayamos a escriturar esto en ninguna parte, ¿no? Y yo lo sostengo a él o a ella. Y creo que con esa me despido, como se dice popularmente.